Una mente artificial. El sueño más ambicioso de la humanidad. ¿Puede una máquina pensar, entender, aprender como lo hacemos nosotros? La pregunta no es nueva, pero nunca ha sido tan urgente. Estamos inmersos en un tiempo donde los límites entre lo humano y lo artificial comienzan a desdibujarse, donde las máquinas nos traducen, nos conducen, nos recomiendan y hasta nos escriben. Sin embargo, ¿entendemos realmente qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tan cerca está de ser verdaderamente inteligente? ¿Y cuáles son los riesgos de no comprenderla bien? Melanie Mitchell, en su obra Inteligencia Artificial, una guía para humanos pensantes, despliega una reflexión audaz, lúcida y profundamente humana sobre el estado actual de la inteligencia artificial. No es un libro técnico, tampoco es una celebración ingenua de los avances tecnológicos. Es, más bien, una exploración rigurosa, matizada y accesible para cualquier lector dispuesto a pensar. A pensar en lo que significa la inteligencia, en lo que realmente hace que los humanos comprendamos el mundo, y por qué eso sigue siendo un misterio para nuestras máquinas más sofisticadas. Mitchell no solo explica lo que la IA puede hacer, expone, con claridad brillante, todo lo que aún no puede, y quizás no podrá. Desde el inicio, el texto nos desafía. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué es tan difícil de replicar? Mitchell nos invita a recorrer la historia y el presente de la IA, pero con un lente distinto, no el de la promesa deslumbrante del progreso acelerado, sino el del escepticismo informado, de la mente científica que no se deja seducir por la superficie de los logros. Sí, tenemos máquinas que vencen campeones de ajedrez, que generan textos que imitan el lenguaje humano, que reconocen patrones con una velocidad que desafía la comprensión. Pero, ¿entienden lo que están haciendo? ¿O simplemente simulan la comprensión de forma tan convincente que olvidamos que siguen siendo, en muchos aspectos fundamentales, cajas negras? Este libro es un recordatorio poderoso. La comprensión verdadera del mundo no surge solo del cálculo, ni de la correlación estadística. Surge del contexto, de la experiencia, de la capacidad de establecer analogías profundas, de entender no solo los datos, sino su significado. Aquí es donde nuestras inteligencias artificiales, incluso las más avanzadas basadas en redes neuronales profundas, siguen siendo profundamente limitadas. Mitchell analiza con detalle cómo estas redes funcionan, cómo aprenden, y cuáles son sus debilidades estructurales. Nos muestra que estas arquitecturas, por muy impresionantes que sean en sus resultados, no poseen una comprensión real. No pueden generalizar como los humanos. No entienden metáforas, ironías, ni pueden extrapolar de manera confiable a contextos que no hayan sido parte del entrenamiento. Y ahora, un momento importante, si hasta aquí sentís que esta conversación te está abriendo la cabeza, que te está invitando a cuestionar lo que hasta ahora dabas por hecho sobre la inteligencia artificial, te invito, no como un YouTube más, sino como alguien que también quiere pensar con vos, a que te suscribas al canal. Pero no solo por los vídeos, suscríbete para ser parte de una comunidad que piensa, que debate, que no se conforma con los titulares ni con la visión superficial. Activa esa campanita y hace que este espacio crezca, porque lo que se viene va a ir mucho más allá de la tecnología. A lo largo del libro, Mitchell nos lleva por experimentos y hallazgos que, si bien son técnicos, están narrados con una claridad admirable. Ella misma es investigadora en complejidad, no solo en IA, y esto le da una visión amplia, casi filosófica, del tema. No se deja atrapar por la moda del deep learning como panacea. Nos cuenta cómo funcionan estos modelos, qué tipo de aprendizaje llevan a cabo, y por qué ese aprendizaje es, en muchos casos, radicalmente distinto al humano. Un algoritmo puede procesar millones de imágenes para aprender a identificar gatos, pero lo hace sin saber qué es un gato. Su aprendizaje es de correlaciones, no de conceptos. ¿Puede entonces decirse que comprende? Uno de los capítulos más reveladores es aquel donde Mitchell analiza la famosa prueba de Turing, y cómo su interpretación ha sido muchas veces simplificada hasta perder su potencia original. Lo que Alan Turing propuso no fue una simple prueba de imitación,
sino una provocación filosófica. Si una máquina se comporta como un humano, ¿podemos decir que es inteligente? Pero Michell va más allá. Incluso si una IA logra engañarnos en una conversación, eso no implica que tenga una mente, una intención, una comprensión del mundo. En realidad, lo que muestra es que nosotros, los humanos, somos extraordinariamente proclives a atribuir intención e inteligencia incluso cuando no la hay. Y aquí radica uno de los peligros más sutiles del avance actual: confundimos rendimiento con entendimiento. En su análisis, Michell también nos pone frente a casos reales de IA que ha fallado de forma dramática. Sistemas que identifican tortugas como rifles, redes que clasifican imágenes por detalles irrelevantes para los humanos, algoritmos que reproducen y amplifican sesgos sociales porque fueron entrenados con datos que los contienen. Todo esto evidencia una verdad incómoda: por más que una red neuronal acierte en el 98% de los casos, no entiende el porqué de sus respuestas. Y esa falta de comprensión real puede tener consecuencias graves, especialmente cuando trasladamos esas decisiones a contextos como la medicina, la justicia o la seguridad. Pero el libro no es un manifiesto anti-IA. Muy por el contrario. Michell reconoce el poder de estas herramientas, su utilidad creciente, y las potenciales maravillas que podríamos lograr si las desarrollamos con cuidado, con pensamiento crítico, y con humildad. Lo que ella propone es un enfoque distinto, uno donde no se confunda la emulación con la comprensión, ni el rendimiento con la conciencia. Propone que dejemos de pensar en la IA como un espejo del ser humano, y la entendamos como lo que es: una herramienta poderosa, con capacidades asombrosas pero también con límites muy claros. Otro aspecto fascinante del texto es su crítica a la idea de la singularidad, ese punto hipotético donde la inteligencia artificial superaría a la humana y tomaría un curso evolutivo propio. Michell desmonta estas ideas con lógica y evidencia, mostrando cómo muchas de esas predicciones se basan más en deseos o temores que en ciencia. La inteligencia no es una sola cosa, dice ella. No es una línea recta donde simplemente vamos sumando más capacidad hasta llegar a lo sobrehumano. Es una red de habilidades, muchas de las cuales siguen siendo profundamente misteriosas incluso para los neurocientíficos. ¿Cómo entendemos el humor? ¿Cómo captamos el subtexto de una conversación? ¿Cómo aprendemos con tan pocos ejemplos? Estas capacidades, comunes en un niño de 3 años, siguen fuera del alcance de cualquier IA actual. A medida que avanzamos en inteligencia artificial, una guía para humanos pensantes, se hace cada vez más evidente que Melanie Michell no solo quiere contarnos cómo funciona la inteligencia artificial, sino también cómo funciona nuestra propia mente en contraste. Su análisis es doble: por un lado, el diagnóstico detallado de los modelos de IA, por el otro, una introspección indirecta sobre nuestra humanidad. Este enfoque es profundamente revelador, porque desmonta la idea de que replicar la inteligencia humana en una máquina es simplemente una cuestión de más datos o mayor poder computacional. Michell nos muestra que el desafío es de otra naturaleza: conceptual, filosófico, incluso emocional. Uno de los puntos que más resuenan es el del sentido común. Para los humanos, operar en el mundo cotidiano no requiere un esfuerzo consciente de lógica formal. Sabemos que los objetos no flotan sin causa, que las personas tienen intenciones, que un cuchillo puede cortar, que si algo cae se rompe. Este conjunto de conocimientos básicos, que damos por sentados, es extremadamente difícil de codificar o enseñar a una máquina. Michell explora el problema del sentido común como uno de los grandes cuellos de botella en la IA actual. Sistemas que pueden jugar ajedrez a nivel sobrehumano fracasan ante tareas que para un niño de 3 años son triviales. Porque el niño no solo ve, sino que entiende. Tiene una experiencia del mundo encarnada, cargada de contexto, de emociones, de cuerpo. Aquí entra un concepto clave que Michell retoma con insistencia: la analogía. Para los humanos, comprender muchas veces equivale a establecer analogías entre situaciones distintas. Cuando entendemos un nuevo concepto, lo hacemos porque lo podemos relacionar con algo que ya conocemos. No se trata solo de datos, sino de conexiones.
Las redes neuronales artificiales, por ahora, carecen de esta capacidad. Pueden identificar patrones estadísticos, pero no generan analogías profundas. Esto nos lleva a una pregunta crucial que atraviesa todo el libro: ¿podemos hablar de comprensión sin analogía, sin sentido común, sin cuerpo? Michel es cuidadosa en su lenguaje. Nunca cae en el sensacionalismo, ni en el pesimismo apocalíptico. Su tono es sereno, pero firme. No teme señalar la inflación mediática alrededor de la IA, ni las exageraciones interesadas que provienen tanto del mundo empresarial como del científico. En particular, hace una crítica afilada a los clams de empresas tecnológicas que presentan sus modelos como casi humanos. Michel muestra cómo, detrás de esos titulares, muchas veces hay sistemas que operan bien solo en entornos controlados, o que necesitan una cantidad absurda de datos para hacer tareas simples. Y advierte: si no comprendemos bien estas limitaciones, podríamos depositar una confianza excesiva en sistemas que aún no están listos para decisiones críticas. Hay algo profundamente ético en el planteo de Michel. No solo nos pide entender qué es y qué no es la IA, sino también qué implica su implementación social. ¿Quién diseña estos sistemas? ¿Qué sesgos incorporan sin querer? ¿A quién benefician? ¿A quién perjudican? Uno de los ejemplos más inquietantes que menciona es el de sistemas de reconocimiento facial que funcionan peor con personas negras que con blancas. No porque haya una intención racista en su diseño, sino porque los datos de entrenamiento no fueron lo suficientemente diversos. Aquí, el problema no es solo técnico, es político, cultural, humano. La inteligencia artificial, dice Michel, es un espejo de nuestras propias decisiones, valores y prejuicios. Si no cuidamos cómo la entrenamos, terminará reproduciendo y amplificando nuestras peores desigualdades. Un aspecto muy potente del libro es cómo desarma la idea de que la inteligencia artificial progresa de forma lineal e inevitable. Michel muestra que muchos de los avances que hoy nos sorprenden son fruto de momentos puntuales, de ideas específicas, no de una marcha uniforme hacia la superinteligencia. Y también revela que muchos de estos sistemas no son tan nuevos como creemos. El aprendizaje profundo, por ejemplo, tiene raíces que se remontan a las décadas del 50 y 60. Lo que cambió en los últimos años fue el acceso a grandes volúmenes de datos y una potencia de cómputo sin precedentes. Pero las limitaciones conceptuales siguen ahí. ¿Cómo hacer que una IA entienda el sarcasmo? ¿Cómo lograr que pueda transferir conocimiento entre dominios distintos? ¿Cómo construir una máquina que no solo responda, sino que pregunte con curiosidad genuina? Uno de los pasajes más impactantes es cuando Michel analiza lo que significa explicar. Las IA actuales pueden tomar decisiones, pero muchas veces no pueden explicar por qué las tomaron. Son cajas negras que funcionan, pero cuya lógica interna es opaca incluso para sus creadores. Esto es problemático cuando esas decisiones afectan vidas humanas. ¿Por qué un algoritmo negó un crédito? ¿Por qué una IA diagnóstica eligió un tratamiento y no otro? Michel argumenta que sin explicabilidad, no hay verdadera inteligencia. Porque entender no es solo hacer, es también poder justificar, interpretar, narrar. La narrativa de Michel es generosa en ejemplos, metáforas e historias que permiten visualizar problemas complejos de forma clara. Nos cuenta sobre experimentos con IA que fallan de formas absurdas, sobre cómo los sistemas pueden ser fácilmente engañados con mínimas alteraciones en los datos de entrada. Pero más allá de la anécdota, lo que construye es una imagen precisa y matizada de la IA actual, poderosa, sí, pero también profundamente frágil. Capaz de hazañas espectaculares bajo ciertas condiciones, pero muy lejos aún de la flexibilidad, creatividad y adaptabilidad humanas. En uno de los momentos más profundos del libro, Michel se pregunta, ¿qué es lo que realmente hace humana a la inteligencia? ¿Es el lenguaje? ¿La conciencia? ¿La emoción? ¿La capacidad de fallar y aprender de esos errores en un contexto ético? Y aunque no da respuestas cerradas, porque no las hay, si nos deja con una sensación clara,
lo humano no es algo que pueda ser fácilmente replicado por una arquitectura computacional. La mente humana es resultado de millones de años de evolución biológica, de interacción corporal con el mundo, de cultura, de historia. Pretender que una máquina pueda igualar esa complejidad solo con más datos es, como mínimo, ingenuo. Esta parte del libro también resuena con una idea crucial: entender la IA no es solo entender máquinas. Es entendernos a nosotros mismos. En el fondo, el estudio de la inteligencia artificial es también una forma de explorar qué es lo que nos hace humanos. Y en esa búsqueda, Michei se revela como una guía brillante, rigurosa, informada, pero también profundamente empática. Su libro no es una denuncia, ni una celebración. Es una invitación a pensar. A pensar en serio. A detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué queremos de estas tecnologías? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo con ellas? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que sirvan para expandir nuestra humanidad, no para reducirla? En los capítulos finales, Melanie Michei profundiza en el problema de la conciencia artificial. No como una cuestión de ciencia ficción, sino como una interrogante filosófica y científica que divide a expertos de todo el mundo. ¿Puede una máquina ser consciente? ¿O la conciencia es un fenómeno emergente inseparable de lo biológico? Michei no afirma ni niega, pero sí plantea con precisión las implicancias de la pregunta. Nos recuerda que, a pesar de los avances, nadie sabe exactamente cómo surge la conciencia ni por qué aparece en el cerebro humano. Y si ni siquiera podemos definir con precisión lo que es, ¿cómo podríamos aspirar a replicarla? Aquí, el libro nos lleva a considerar el concepto de inteligencia sin conciencia. Es decir, sistemas que pueden operar de forma inteligente, resolviendo problemas, aprendiendo, incluso interactuando con humanos, sin necesidad de ser conscientes. Esto es lo que se llama inteligencia estrecha, y es el tipo de IA que hoy domina el panorama: algoritmos que superan a humanos en tareas específicas, pero que no tienen emociones, deseos, intenciones ni autoconciencia. Michei nos invita a tomar con seriedad esta distinción. Porque no toda inteligencia se parece a la humana. Y porque suponer que una IA que responde bien en una conversación entiende lo que dice, puede llevarnos a un error profundo de interpretación. Y aquí toca una fibra sensible, nuestra inclinación natural a antropomorfizar. Los humanos tendemos a atribuir intenciones, emociones y conciencia a cualquier cosa que se comporte de forma suficientemente compleja. Lo hacemos con mascotas, con personajes de ficción, incluso con objetos inanimados. Por eso, no sorprende que también lo hagamos con la IA. Pero Michei insiste, lo que percibimos como inteligencia puede ser solo una ilusión, un efecto superficial de un sistema que no comprende ni siente. Este sesgo humano puede tener consecuencias peligrosas, sobre todo cuando empezamos a establecer vínculos afectivos o dependencias con sistemas que no tienen ética, empatía ni responsabilidad. El libro también desarma con cuidado la narrativa de que la IA reemplazará completamente al ser humano. Michei sugiere una visión más colaborativa, más híbrida. Las máquinas no tienen por qué ser sustitutos, sino extensiones. Herramientas que potencian nuestras capacidades, que nos ayudan a resolver problemas, pero que no tienen por qué replicar nuestra esencia. Esta visión es mucho más sensata, y sobre todo, más humana. En lugar de competir con las máquinas, podemos aprender a integrarlas desde una comprensión profunda de sus límites y sus potenciales. En este punto, Michei introduce una reflexión clave sobre el rol de la educación y la cultura en la forma en que comprendemos la IA. Advierte que estamos formando generaciones que usan estas tecnologías sin tener herramientas críticas para analizarlas. No se trata solo de saber programar o entender estadísticas. Se trata de desarrollar pensamiento crítico, filosófico, ético. ¿Qué tipo de preguntas le hacemos a una IA? ¿Qué asumimos sobre su autoridad? ¿Por qué le creemos o no le creemos? La autora nos invita a no perder el control narrativo de lo que significa inteligencia en esta nueva era.
Porque si dejamos que las corporaciones definan ese término según su conveniencia comercial, terminaremos adoptando una visión empobrecida y peligrosa de lo que realmente somos. Hay un momento en el libro que parece escrito para quedarse en la memoria. Michell habla del test de Winograd, una prueba diseñada para evaluar si una IA puede resolver ambigüedades lingüísticas usando sentido común. Frases como, el trofeo no cabía en la maleta porque era muy grande o pequeño, que era muy grande o pequeño. Resolver esto no requiere solo gramática o estadísticas, requiere entender el mundo. Las máquinas, en su mayoría, fallan en este tipo de tareas. Y esto revela un vacío fundamental: sin cuerpo, sin experiencia física, sin una vida situada, es muy difícil que una IA logre una comprensión verdaderamente humana. Otra sección poderosa es aquella en la que Michell se adentra en el concepto de explicabilidad algorítmica. ¿Cómo podemos confiar en una decisión si no entendemos cómo se llegó a ella? Este es uno de los desafíos más serios en el uso de IA para decisiones médicas, legales o financieras. Porque incluso si el algoritmo acierta, si no podemos auditar su lógica, estamos en un terreno opaco, donde la responsabilidad se diluye. Michell argumenta que el verdadero reto no es solo hacer algoritmos más precisos, sino más transparentes, comprensibles y auditables por humanos. Solo así podremos hablar de inteligencia realmente útil para la sociedad. En una línea especialmente significativa, Michell escribe, la inteligencia sin comprensión es frágil. La comprensión sin inteligencia es imposible. Pero solo cuando combinamos ambas, podemos hablar de conocimiento significativo. Esta frase condensa gran parte del espíritu del libro. Nos recuerda que el conocimiento no es solo acumulación de datos, sino interpretación. No es solo reconocer patrones, sino darle sentido. Y que mientras la IA actual puede hacer lo primero, está aún lejos de lo segundo. Es por eso que la autora apuesta a una nueva forma de pensar la IA. No como una emulación de la mente humana, sino como un campo de exploración que debe integrar ideas de la psicología cognitiva, la neurociencia, la filosofía, la lingüística y otras disciplinas. Porque si la inteligencia humana es multifacética, también debería serlo nuestra aproximación a construir sistemas inteligentes. Michell rechaza las visiones reduccionistas que intentan explicar la mente solo con redes neuronales artificiales. Y propone, en cambio, un paradigma más complejo, más integrador, más humano. En el cierre de esta parte del libro, queda claro que la inteligencia artificial es, ante todo, un espejo. Refleja nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestros sueños y nuestros miedos. Pero también revela todo lo que aún no comprendemos de nosotros mismos. Porque si crear una IA verdaderamente inteligente nos obliga a entender qué es la comprensión, qué es el sentido común, qué es el aprendizaje, quizás el verdadero regalo de esta tecnología no sea la creación de máquinas autónomas, sino el descubrimiento más profundo de nuestra propia naturaleza. En los últimos compases de inteligencia artificial, una guía para humanos pensantes, Melanie Michell nos invita a mirar al futuro. No como una promesa utópica ni como una amenaza distópica, sino como una construcción en curso, una responsabilidad colectiva. Y es aquí donde su voz se vuelve más urgente, más directa, más filosófica. Porque hablar de inteligencia artificial, en el fondo, es hablar de los valores que queremos preservar, de las preguntas que aún no sabemos hacernos, de los límites que no deberíamos cruzar sin una conciencia profunda de lo que está en juego. Michell insiste en que el desarrollo de la IA no debe estar guiado únicamente por la innovación tecnológica, sino por una ética clara, una comprensión interdisciplinaria y una reflexión crítica permanente. Nos advierte sobre el riesgo de perder el control narrativo, si dejamos que las definiciones de inteligencia, conciencia, comprensión o ética sean impuestas por algoritmos entrenados con nuestros propios prejuicios, entonces estaremos construyendo un futuro donde la humanidad se vuelve una variable secundaria. Uno de los temas más provocadores en el epílogo es el concepto de superinteligencia. La autora no niega su posibilidad,
pero es escéptica ante las predicciones grandilocuentes que aseguran que una IA consciente y autónoma está a la vuelta de la esquina. Su argumento es claro: no entendemos suficientemente bien la inteligencia humana como para replicarla. Lo que tenemos, por ahora, son sistemas potentes de correlación estadística, no de comprensión real. Y si queremos aspirar a una IA verdaderamente general, capaz de razonar, aprender y adaptarse en cualquier entorno, debemos antes resolver cuestiones fundamentales que siguen sin respuesta: ¿cómo emerge el significado? ¿Qué papel juega el cuerpo en el conocimiento? ¿Cómo se genera el pensamiento abstracto? En este sentido, Michell se alinea con corrientes de pensamiento como la cognición corporizada, que sostiene que la mente no está separada del cuerpo, sino que emerge de su interacción con el mundo físico. Una IA sin cuerpo, sin tacto, sin dolor, sin emociones, difícilmente pueda entender el sufrimiento, la belleza, la ironía, el deseo. Es decir, difícilmente pueda ser humana. Esta visión cambia radicalmente el paradigma. No se trata solo de simular resultados, sino de cultivar contextos en los que la inteligencia se relacione con el mundo de forma encarnada y significativa. Y esto, claro, tiene enormes implicaciones éticas. Si estamos lejos de comprender la conciencia, ¿qué responsabilidad tenemos cuando asignamos tareas sensibles a sistemas que no comprenden nada de lo que hacen? Michell retoma ejemplos de IA en entornos judiciales, médicos y militares, y plantea una preocupación legítima: estamos automatizando decisiones sin entender del todo sus consecuencias, y lo hacemos muchas veces por eficiencia, comodidad o rentabilidad. Pero lo que está en juego no son solo métricas. Son vidas. Es dignidad. Es justicia. Una idea particularmente poderosa aparece hacia el final del libro: los algoritmos no son neutrales. Son productos de elecciones humanas: qué datos se incluyen, cómo se etiquetan, qué objetivos se optimizan, qué variables se ignoran. Cada línea de código lleva consigo una ideología, una visión del mundo. Michell insiste en que debemos dejar de pensar en la tecnología como algo inevitable y comenzar a verla como algo maleable, como una herramienta que puede ser diseñada para servir a la equidad, la inclusión, el pensamiento crítico. Pero para eso, debemos involucrarnos. Comprender. Cuestionar. Participar. No basta con maravillarnos ante la última hazaña de ChatGPT o Midjourney. No basta con celebrar cada récord de procesamiento o de parámetros. Si no desarrollamos también una cultura crítica sobre el impacto de estas herramientas, corremos el riesgo de convertirnos en usuarios pasivos, en adoradores de una magia que no entendemos, en cómplices involuntarios de sistemas que perpetúan desigualdades invisibles. Michell nos interpela: ¿estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía por conveniencia? ¿A reemplazar el juicio humano por la velocidad algorítmica? ¿A redefinir lo que significa pensar, decidir, sentir? Su propuesta final es tanto un llamado como una advertencia: no dejemos que la palabra inteligencia sea secuestrada por la estadística y la simulación. La inteligencia humana es mucho más que cálculo eficiente. Es imaginación, es empatía, es capacidad de transformar una experiencia personal en una idea universal. Es fallar y aprender. Es desear. Es amar. Y ninguna red neuronal, por más profunda que sea, ha demostrado aún comprender lo que eso realmente significa. Este libro, entonces, no es solo una guía para pensar la inteligencia artificial. Es una invitación a repensarnos como especie. A recordar que nuestra fuerza no está en replicarnos en máquinas, sino en reconocer aquello que aún no puede ser replicado: la singularidad de la experiencia consciente, la fragilidad que da sentido, la capacidad de preguntarnos por el sentido mismo. Michell no nos da respuestas simples. Nos da mejores preguntas. Y eso, en un mundo saturado de automatismos, es un acto radical. Ahora que hemos recorrido este análisis profundo de inteligencia artificial, una guía para humanos pensantes, quiero pedirte algo. Si este contenido te tocó, si sentiste que te abrió nuevas perspectivas, si te hizo pensar,
te invito a que te suscribas a este canal. Porque lo que estamos construyendo acá no es solo una comunidad de curiosos, sino un espacio para pensar juntos lo más importante, cómo convivir con la tecnología sin perder lo que nos hace humanos. Suscribirte no es solo un clic. Es una señal de que valoras el pensamiento crítico, la profundidad, la inteligencia compartida. Y es lo que permite que sigamos generando este tipo de contenido, con respeto, con pasión, con compromiso. Con ese mismo espíritu quiero cerrar este guión. Porque más allá de las máquinas, de los códigos y los algoritmos, hay una pregunta que persiste, una que solo nosotros podemos responder: ¿qué tipo de inteligencia queremos cultivar en el mundo? Si es una que se limita a predecir lo que ya pasó, a repetir lo aprendido, entonces la IA puede hacerlo sola. Pero si es una inteligencia que imagina, que desafía, que sueña con lo que aún no existe, entonces el corazón de esa inteligencia seguirá latiendo en nosotros. Y ese corazón no se entrena con datos. Se cultiva con preguntas. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, seguiremos pensando juntos. Porque pensar es, también, una forma de resistir. Nos vemos en el próximo video.